después de la miscerotomía. De acuerdo, que creo que hay muchas preguntas al respecto. Primero, una introducción para recordar en parte lo que se ha hablado ya antes. Como ya sabéis, realmente un 60% de todas las epilepsias tienen un origen focal. Y a nivel pediátrico, las causas más frecuentes son las malformaciones corticales, displasia cortical y también el tema de la lesión tumoral. Y de estos pacientes, pues, alrededor de un 30-40% pueden ser fármaco-refractarios. Entonces aquí hay que contemplar el tema de cirugía de epilepsia. Pero, es lo que también remarcaba antes, también hay que contemplarlo en epilepsias focales que son farmacosensibles, al menos tendría que ser valorados por un equipo con experiencia multidisciplinar, sobre todo si hay una lesión estructural, porque se pueden beneficiar, sobre todo en las etapas más tempranas de la vida, de una cirugía, porque la cirugía siempre tiene intención curativa, bueno, casi siempre, vamos a decirlo así, casi siempre, para no decir ninguna mentira. Y cuando tienes intención curativa, la intención también es no solo controlar las crisis, sino también retirar la medicación. Y esto puede ayudar, sobre todo en pacientes pequeños, en los primeros años de vida, a mejorar a su neurodesarrollo. Y por eso hay que tenerlo siempre en cuenta ante epilepsias focales. Aparte, en la cirugía en población pediátrica se sabe que se puede conseguir una libertad de crisis muy alta y, por tanto, permitir esa retirada de medicación. Claro, respecto a lesiones hemisféricas, pues tenemos las displasias, los infartos, el Rasmussen, el Sturz-Weber, que serían como las principales, y que obviamente cuando tenemos estas patologías tenemos que derivar al paciente a una unidad especializada para ver, tras una evaluación prequirúrgica, riesgos y beneficios de hacer una hemisferotomía. Una vez que ya se ha hecho la hemisferotomía porque consideramos que el paciente era candidato, en el seguimiento, ¿qué vamos a mirar? ¿Qué tenemos que ir controlando? Obviamente, las crisis epilépticas, que la idea es que estén controladas, también aspectos de la evolución neuropsicológica, el tratamiento y manejo de las secuelas, porque sabemos que la hemisferotomía va a tener unas secuelas, tanto a nivel motor como a nivel visual, y después, dependiendo si el hemisferio es dominante para el lenguaje y dependiendo de la edad del paciente, pues también podemos tener problemas de lenguaje u otros aspectos cognitivos conductuales. Y también, importante, el tema de la vigilancia de unas potenciales complicaciones. Sobre todo aquí, lo que remarcaré es más bien el tema de la hidrocefalia, que según los estudios ronda alrededor de un 11-15% de los casos. Después me centraré más en otros aspectos, pero también puede haber complicaciones de tipo hemorragia, infección, unicroma subdural o alteraciones hidroelectrolíticas que son menos frecuentes, pero que también hay que tener en cuenta. Nosotros, para hacer seguimiento después de la misferotomía, bueno, y para cualquier cirugía de epilepsia, tenemos un protocolo. ¿De acuerdo? Que consiste en que los 3 meses después de la cirugía hacemos un control clínico y de electroencefalograma. Ya si en este control, ya voy avanzando, el paciente está sin crisis y tiene varios fármacos, ya empezamos a disminuir medicación. Porque, como digo, es muy importante retirar medicación si lo permite, si se permite. A los 6 meses, otro control con el también clínico, electroencefalograma y la primera evaluación neuropsicológica. Y a los 12 meses, ya, y 2 años, 5 años y 10 años, que es el seguimiento, se hace el control clínico más el videoG más la evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica, en función de la edad del paciente, también lo explicarán después, puede ser más frecuente, porque no es lo mismo un paciente que tenga 14 años que un paciente que tenga 4 años. Pero bueno, eso ya son matices dentro del propio seguimiento. Y la idea es poder ir rotando medicación. El punto crítico es cuando nos queda solo un fármaco. Y ahí sí que tendremos que tomar en consideración muy seriamente, en el caso de la misfletomía, si hay conexión o no hay conexión permanente. ¿De acuerdo? Pero eso también hay un detalle, un matiz que después comentaré respecto a eso. Y después también hay todo tipo de controles, no solo por el epileptólogo y la neuropsicóloga, también por el neurocirujano, por el tema que comentaba
de una vigilancia del tema de la hidrocefalia que lo que se suele hacer es, lo más sencillo es un fondo de ojo para ver que no hay papiledemas, o sea, que no haya signos de hipertensión intracraneal, y después, en función de la clínica, también se puede completar con una neuroimagen para confirmar. Y después, obviamente, todo el tema de rehabilitación. Como he dicho, hay unas secuelas, la hemifilotomía tiene unas secuelas, entonces hay que hacer rehabilitación motora, en los casos también de lenguaje, y también puede ayudar en algunos casos el tema de la valoración por oftalmología para una mejor adaptación a ese déficit visual que se tendrá. Respecto a las crisis epilépticas, aquí simplemente mencionar que tenemos una escala para valorar si consideramos que ha sido exitosa la cirugía o no. Entonces, lo mejor, obviamente, es en el primer grupo, grupo 1, el apartado A, que es completamente libre de crisis. Esto es el éxito completo. Pero también se acepta como éxito si están dentro del grupo 1 y 2, porque las crisis como pueden seguir con crisis, pero ya no son crisis tan frecuentes y pueden mejorar notablemente la calidad de vida, pero no es lo idóneo, no es lo óptimo. Lo que sí que no es aceptable es los grupos 3 y 4, que aunque pueda haber una reducción de crisis, pues le sigue impactando en su calidad de vida al paciente. Entonces, aquí he puesto esta revisión sistemática de hemifilotomías en pacientes pediátricos, que es de 2021, y como podéis ver, se valoraron diferentes artículos. Aquí pondré un ejemplo que es este que tiene mayor N, 170 pacientes. Y es verdad que inicialmente con Engel 1A se tiene unas tasas muy altas, de 86%, pero al cabo de 5 años se reducía al 63%. Y se conseguía en un 67% la receta completa del tratamiento. Es bastante alta, la verdad. Aunque con Engels superiores a 1A se conseguía un 72% de reducción de frecuencia e intensidad de crisis y o consultas a urgencias, o sea, con una mejoría, aunque no fuese la más óptima. Después hay otros estudios con Ns más pequeñas que ya es más variable. Podemos tener a los 5 años 72% de Engel 1A, en otros 38%, aunque con más de 1A con una reducción significativa de las crisis, pero incluso en series más pequeñas se conseguía un Engel 1A más alto, de 84 al 24%. O sea, ¿veis? Es muy dispar. Pero yo creo también porque este análisis, esta revisión sistemática, era una revisión de muchos años, donde también aquí la importancia de la experiencia acumulada, que permite mejorar. Y por eso pongo un artículo de 152 cirugías de un centro más actualizado de 2023, o sea, centro ya con más experiencia, y lo que vemos es que a los 2 años tenemos un 72% de libre de crisis. Y si se va a mirar cuál realmente estaba totalmente desconectado el hemisferio, aumenta a casi un 89% de pacientes. La importancia de la desconexión completa. Pero eso no significa que si hay una desconexión incompleta, el paciente no puede estar libre de crisis. Es mucho menor, pero se ha visto que se puede llegar hasta un 35% de libertad de crisis con desconexión incompleta. Después explicaré los matices en tipo de etiología, etc. Pero aquí la conclusión del artículo es que la importancia de conseguir una desconexión completa para la libertad de crisis y, claro, aquí no podemos decir, ¿cómo puede ser que una desconexión completa y no es un 100% de control de crisis? ¿Por qué? Pero si es una desconexión completa, bueno, lo ponen entre comillas. No, entre comillas, porque no observaron conexión. Pero aquí lo que comentan es que a veces esto puede ser debido a que en el otro hemisferio no es totalmente sano, realmente. Algunas veces puede pasar que realmente el otro hemisferio no es totalmente sano y al desconectar el que era protagonista no se consigue una libertad de crisis porque tengas otro foco en el otro hemisferio. Es verdad que no en todas las etiologías sucede así, pero podría ser una explicación, si no hay una conexión evidente, para que no se consiga un 100% de estos que en principio están desconectados completamente. Pronóstico a nivel de persistencia de crisis. ¿Qué factores nos permiten prever que puede ser que no vaya tan bien el tema del control de crisis? Pues crisis focales que progresan a crisis tónico-clónicas bilaterales, aumentan el riesgo en un 3,6. No invalida hacer la cirugía, pero es un riesgo.
Un patrón eje no lateralizador, porque claro, siempre es más difícil de asegurar que realmente el foco estaba en ese hemisferio. Un hipometabolismo en el PET bilateral. Eso podría explicar lo de que realmente... Está claro que si hay es bilateral hay una disfunción de los dos hemisferios. La cuestión, como ya saben, no es que sean las dos regiones tan disfuncionantes zonas epileptogénicas, pero es un riesgo de que realmente puede ser que haya otro foco en el otro hemisferio. ¿De acuerdo? Y después de crisis posquirúrgicas de aparición temprana también se ha visto como un factor de persistencia de crisis. Y a nivel también de peor resultado funcional global, pues también, obviamente, que tenga alteraciones estructurales bilaterales en la resonancia. A veces hemos hecho miofibrotomías en pacientes con lesión bilateral, pero siempre lo indicamos. Cuando hay una lesión bilateral, siempre indicamos que es una cirugía no con objetivo curativo, sino con objetivo paliativo, porque lo hacemos porque todas las crisis que presenta en ese momento el paciente las hemos documentado que vienen de un hemisferio, pero sabemos que el otro hemisferio, si está enfermo, podría generar crisis en el futuro. Pero puede ser que a veces se plantee para conseguir una ventana de oportunidad en su neurodesarrollo, aunque sepamos que pues, puedan volver a aparecer las crisis. Y factores que no están asociados a un peor resultado postquirúrgico en temas de persistencia de crisis. Pues la etiología de la epilepsia por sí misma no tiene que ser un problema. O sea, mientras que se consigue una buena desconexión y realmente se documente que es unilateral, no tendría que ser un problema el tema de la etiología. Las anomalias epileptiformes interitales bilaterales que comentaba antes, en los niños pequeños, por el tema de maduración cerebral, pueden tener anomalías en ambos hemisferios intercríticas y no por ello no ser una epilepsia focal que se pueda intervenir. Y después también parece ser que, claro, obviamente el tipo de abordaje quirúrgico podría influir, pero de entrada, si se hace correctamente y se consigue una buena desconexión, tampoco sería un factor determinante. Entonces, lo que sí quería hacer hincapié es factores asociados a recurrencia de crisis si la episiotomía es incompleta. Hemos visto que hay pacientes que pueden permanecer libres de crisis aún con conexión, pero sí que es cierto que a nivel etiológico hay etiologías que tienen mayor riesgo de mantener conexión a nivel de recurrencia de crisis. Pues donde se ha visto que hay mayor riesgo es en las malformaciones del desarrollo cortical, especialmente la miomegalencefalia. Eso se entiende porque todo el hemisferio ahí sí que realmente está todo enfermo y si dejas un trozo, pues posiblemente va a poder generar crisis. Después la encefalitis de Rasmussen y después el síndrome de Sturge-Weber, lo que está documentado a nivel de la literatura, en ese orden. Y lo que tiene menos riesgo son las lesiones aquellas tipo lesiones isquémicas o postraumáticas, porque al final tiene bastante sentido. Estas lesiones, aunque sean muy extensas dentro del hemisferio, hay regiones que son normales, no están infartadas o no han recibido el traumatismo, y es verdad que puede haber una comunicación, pero no sean suficientes, no tengan la capacidad, no están tan desestructuradas como para generar crisis. ¿De acuerdo? Eso podría ser una explicación. Pero siempre, aunque cuando los pacientes dicen, "Ay, es que está conectado", hay que valorar en cada caso el tema del riesgo de quitar o no la medicación. Pero sabiendo la etiología, es verdad que podemos decir, miren, en esta etiología hay mucho riesgo de que haya recurrencia de crisis y le recomendamos no retirarla. A nivel de complicaciones, que de eso que comentaba, de que tenemos que vigilar, el tema de la hidrocefalia. ¿Por qué se produce la hidrocefalia? Pues básicamente porque hay una alteración del flujo y absorción del líquido cefalorraquídeo. Básicamente los puntos de drenaje se obstruyen, por ejemplo, por hemorragia, la sangre, inflamación o cambios anatómicos en la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo se puede manifestar? Pues a nivel de síntomas como vómitos, obviamente cefalea, letargia, irritabilidad, alteraciones visuales y después otros signos como aumento perímetro cefálico, la fontanela tensa o bradicardia. ¿Y cuándo se puede manifestar? Pues puede manifestarse en los primeros días o semanas después de la cirugía, pero también de forma tardía. Se han descrito hasta 8 o 9 años después de la operación y hay un caso reportado que hasta 36 años después de la operación. Pero eso es un caso excepcional, ¿eh? O sea, digo porque no digo porque... Claro, lo que sí que se ha reportado es en esto de 8 o 9 años y por eso se recomienda esa vigilancia. ¿Y quién tiene más riesgo? Porque también hay unos pacientes que tienen más riesgo que otros para el desarrollo de hidrocefalia. Es la cirugía que sean menores de 2 años. Eso no significa que no se tenga que hacer, pero tienen más riesgo. Bajo peso corporal, menos de 6 kilos. Malformaciones corticales. Fiebre prolongada, más de 38 grados en el posoperatorio. Y todo está ligado a un tema de
en el tema de niños pequeños, bajo peso, es por el tema de riesgo de sangrado durante la operación y, claro, la sangre puede obstruir los conductos. Y el tema de la fiebre, pues también contexto de inflamación, etcétera, que también puede alterar este drenaje del líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos un ejemplo de hidrocefalia en el hemisferio izquierdo. Y entonces, en estos casos, cuando se detecta, también es verdad que tiene solución, o sea, que no hay que alarmarse, en el sentido que se pone una derivación ventriculoperitoneal y ya tenemos una vía de drenaje de ese líquido. Y el problema está resuelto. Pero hay que vigilar de que, para detectarlo, sí puede ser lo más precozmente posible. Y nuestros resultados a nivel de hemisferotomías en San Joan de Déu a día de hoy, lo comentaba antes. 64 hemisferotomías, y aquí vemos la división por etiologías, donde la malformación del cerebro cortical es la más frecuente, después viene el tema lesiones ictus, lesiones vasculares, encefalitis de Rasmussen, Sturz Weber, también tenemos malformaciones vasculares que afectaban a prácticamente todo el hemisferio o muy extensas, y una encefalitis infecciosa. Y respecto a los resultados de la hemisferotomía, pues realmente tenemos que en los primeros meses, como suele ser habitual, un alto porcentaje, sobre el 85%, que realmente no se llega a disminuir con la nueva serie, después de las nuevas incorporaciones de los pacientes que hemos hecho últimamente, que si lo comparábamos cuando la presenté en 2021, en la franja de más de 5 años se reducía un 72%. Pero con los nuevos pacientes, que realmente han sido muy exitosos, hemos conseguido mantenernos en ese 85%. Y respecto a dentro de los que es el Engel, porque esto estamos hablando de Engel 1-2, pero Engel 1A, o sea, completamente libre de crisis, tenemos que al principio 100%, y después eso sí que se reduce a 85% también, que está dentro del mismo rango, pero no está nada mal. Y respecto a complicaciones, hidrocefalia, pues dentro de la serie, solo 6 pacientes, un 9%, más o menos en la tónica que está documentado en la literatura, que es 11-15%. Y de estos, menos de 2 años, 4 de 7, que ya es lo que hemos comentado. Cuanto más pequeños, hay más riesgo por lo que hemos dicho. Pero eso no invalida actuar, porque hay que actuar lo antes posible. Si después hace una hidrocefalia, si estamos atentos, la vigilamos, la podemos tratar, el beneficio de haber actuado antes a nivel quirúrgico será mucho mayor. Y después está el tema de las reintervenciones, que tenemos un total de 14. Es verdad que incluso hay 2 pacientes que se hizo hasta una cuarta cirugía. La estrella es que se han hecho con ablación láser, porque quedan pequeñas conexiones. Y es verdad que en algunos, pues la segunda cirugía no fue suficiente, la verdad que no ha sido muy exitosa, pero ya con una tercera cirugía, con más láser incluido, pues se ha podido solventar la situación, pero siempre a un paciente que ha quedado con crisis. Y el que yo recuerdo un ejemplo es un paciente que ha una lesión isquémica, tiene una lesión un infarto extenso, muy extenso en el hemisferio izquierdo, pero tenía un pequeño infarto también en el hemisferio derecho. Y todas las crisis están documentadas del hemisferio izquierdo, aparentemente venían del hemisferio izquierdo, pero pese a que se desconectó completamente, incluso se hizo una cirugía abierta al final, el paciente continuó con crisis. Posiblemente por esa doble lesión que al final sí que es determinante y el pronóstico cambia en estos pacientes que ya incluso vemos una lesión contralateral. Respecto a la retirada de la medicación, lo que está bien documentado es que la retirada temprana de los fármacos anticrisis no afecta al resultado ni a la curación de la crisis a largo plazo. Entonces, no, tenemos que esperar 2 años a que esté libre de crisis para bajar medicación. No, esto es un concepto antiguo y que no tiene ningún fundamento. Y sobre todo en niños que la medicación en mayor o menor medida puede afectar a su neurodesarrollo a nivel cognitivo, conductual. Entonces, cuanto antes, mejor, si es posible. Y entonces nosotros ya empezamos, si es posible, en el primer control, a los 3 meses. ¿De acuerdo? El punto crítico será cuando solo tengamos un fármaco y tengamos que valorar si está conectado y si está conectado o no, decidir los riesgos que supone quitarle la última medicación si está libre de crisis, pese a que esté conectado. Como ya he dicho, hay etiologías que tienen más riesgo, entonces hay que comentar a la familia y tomar una decisión conjunta, sabiendo que puede ser que haya recurrencia de crisis. Y básicamente porque si quitamos también la medicación antes, si al final ha habido un fallo quirúrgico, lo veremos antes y podemos actuar antes, si hay que acabar de desconectar. Y nosotros en nuestra serie pues tenemos más o menos un 11% retirada completa del tratamiento y después este resto del 85% serían fármacos sensibles.
Y lo que vemos que ha habido en lo que sucede, no digo que en todos los casos, pero en el 90 y largo por ciento es que persiste una conexión. No es que tenga el otro hemisferio enfermo, sino que persiste una conexión. Y entonces la importancia de hacer una resonancia postquirúrgica para estas conexiones bien hechas y interpretada por un especialista, un radiólogo que pueda saber identificarlo, porque no es fácil encontrar la conexión. Y sobre todo en el paper que os mostraba antes, destacan que esté bien desconectado el tema insular, que muchas veces no se llega a acabar de desconectar bien, que comentaba también el doctor Hinojosa, y esto es clave. Y bueno, a nivel de conclusiones, decir que la miflotomía es una técnica quirúrgica con una elevada eficacia en el control de las crisis, en epilepsias multilobales unilaterales y hemisféricas. Se recomienda un seguimiento multidisciplinar y protocolizado en pacientes hemisferotomizados, como he comentado, porque hay diferentes puntos a tener en cuenta que tenemos que vigilar. Durante este seguimiento se debe vigilar el tema este de la hidrocefalia, tanto al inicio como en fases tardías, no hay que olvidarse. Y el principal fracaso quirúrgico es en el control de las crisis la presencia de conexiones interhemisféricas, que es importante detectarlas para poder plantear al paciente, si continúa con crisis, poder hacer una reintervención para acabar de la desconexión. Aquí sí que se pueden utilizar métodos más mínimamente invasivos, como puede ser la ablación láser. Gracias por su atención.